Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo cordial. Bienvenidos al Observatorio Racionalista, el lugar donde cazamos charlatanes y sus tonterías no sobreviven al análisis. Hoy vamos a desarmar, juntos, ustedes y yo, aquí, pieza por pieza, la respuesta que dio un conocido e insufrible tiktokero evangélico a una pregunta sobre el famoso problema del mal, que es un clásico y se lo conoce como teodicea. En su videíto cambalache titulado ¿Por qué Dios permite el mal? Y después dice respuesta épica. Pretencioso, respuesta épica le bajó. Bueno, este señor Alvariño ahí intenta dar una explicación racional entre comillas por favor, al problema del mal o por qué su Dios permite el mal en el mundo. Spoiler, no lo consigue. Creo que está bien, creo que es bueno hacer un poco de historia para situarnos brevemente en el contexto. En el siglo XVIII resulta que el término teodicea fue utilizado por un filósofo alemán de nombre Gottfried Leibniz como título de una de sus obras, que se llama Ensayo de Teodicea, acerca de la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Entre otras cosas, Leibniz también soltó aquella frase que se hizo relativamente famosa, digamos, de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, lo que por supuesto motivó respuestas de otros filósofos, tanto de su época como de épocas posteriores, como en el caso de Arthur Schopenhauer, quien nace casi un siglo después que Leibniz, pero que en definitiva le responde en su obra El mundo como voluntad y representación, y llegó a una conclusión completamente opuesta, con un razonamiento corolario al afirmar que vivimos en el peor de los mundos posibles. Schopenhauer era un personaje de leyenda. Pero todo esto generó un revuelo en su época, en la época de Leibniz, ¿no es cierto? Y hubo respuestas, sobre todo de Voltaire, quien se burló de Leibniz en su novela cómica Cándido. Tienen que leer esa novela. Es fantástica. En Cándido hay un personaje que se llama Pangloss, que es una parodia de Leibniz, ¿no? En fin, es una historia extraordinaria, interesante y divertida. Como creo que ya saben muchos de ustedes, Voltaire, cuyo nombre verdadero era François-Marie Arouet, es uno de mis personajes históricos favoritos. Favoritos, un gigante. Bien, retomo y sigo porque me fui un poco por las ramas. Ese dilema sobre el problema del mal se resumiría más o menos así. Si Dios es omnisciente y omnipotente, ¿por qué el mundo es un lugar de sufrimiento, un verdadero mar de lágrimas? Eso fue lo que le preguntó la conductora del programa, bastante condescendiente y complaciente, entre paréntesis. Y bueno, este meapilas melindroso de Alvariño no contesta sobre la teodicea directamente. La desvía con un interrogatorio completamente infantil. Lo van a escuchar. Con lo cual, ya de entrada este personaje cae en un infantilismo del que no puede salir a lo largo de todo el video. Todo lo que dice es con una lógica de patio de escuela. O sea, esto es lo que uno esperaría de un chico de 8 o de 7 años. Lo que dice es una cosa, por un lado, muy divertida. A mí me divierte mucho esto. Sinceramente, y sé que a ustedes también. Pero por otro lado, es vergonzosa. Por sobre todo, no es solo lo que dice, ¿no es cierto?, sino el tono, la forma en que lo dice. Esa manera de recitar como muy artificial, sí, causa vergüenza ajena. Así son estos saltimbanquis de la fe. No dan para otra cosa. No, te juro, no dan para otra cosa. Son cómicos involuntarios. Lo venimos diciendo desde hace años. Son cómicos y los tipos no saben que lo son.
Si Dios existe y es omnisciente y omnipresente, como nos lo dice el cristianismo, ¿por qué permite que sucedan tantas cosas malas en el mundo? ¿Ustedes alguna vez robaron algo por muy chiquitito que sea? Ponerle un borrador, por ejemplo, de tu compañero Caramelo, en la escuela. sí. Caramelo, borrador o algo. ¿Alguna vez mintieron? Sí. Todo el tiempo. ¿Alguna vez le maltrataron a sus padres? También. ¿Alguna vez le maltrataron a otras personas? También. Sí. ¿Alguna vez dijeron algo que era falso de otra persona? Sí. Sí. Yo también respondo afirmativo a todo eso. Ya hemos violado la mitad de los 10 mandamientos con Claro. todas las respuestas afirmativas. O sea, se dan cuenta que nosotros somos tan malos como seres humanos y como especie que literalmente nosotros, pese a ser tan malos, queremos buscar otra vez un responsable. Y muchas veces nosotros negamos que Dios existe, pero al mismo tiempo le queremos otra vez responsabilizar. Para la santidad de Dios es una ofensa todos los delitos pequeñitos y todos los delitos grandes. Bueno, hay gravedad mayor o gravedad menor. Claro que hay algunos delitos que tienen mayor consecuencia que otros. Por ejemplo, no es lo mismo robar una copa de agua que haber acabado con la vida de un inocente. Ves un meme donde una persona dispara y después mira a la cámara. ¿Qué hicieron? Busca un responsable. Ese es el ser humano. ¿Ustedes vieron alguna vez a algún político morir de hambre? No. En todos los países del mundo tienen mucho dinero y buen pasar, ¿sí o no? Sí. Y en esos mismos países que esos mismos políticos administran, hay muchísima gente muriendo de hambre. Claro. Si nosotros hemos administrado mal la tierra, los recursos, los alimentos, el dinero, la distribución de los bienes, la distribución de los servicios, y después de haber hecho mal absolutamente todo, nosotros queremos buscar un responsable. Che, pero qué catarata de tonterías. Es la respuesta típica del evangélico. Eso es lo que hacen siempre, copian de otros evangélicos, principalmente evangélicos norteamericanos. Tonterías, dicen, y se copian entre ellos. Y bueno, es una mezcla, esto que dijo este personaje es una mezcla de infantilismo y ridiculez que no te explico. Lo que pasa es que en muchos aspectos este asunto de la teodicea es el elefante en la sala que nadie quiere ver. Es una cuestión difícil. La presentadora hace esa pregunta: si Dios es omnisciente y omnipresente, omnibenevolente, agrego yo, ¿por qué permite el mal? La lógica nos pide una respuesta que concilie a un ser supuestamente todopoderoso y supuestamente todo bondadoso con el sufrimiento que uno ve en el mundo. ¿Y qué respuesta nos ofrece este pomposo charlatán? Y una tontería, una idiotez, porque eso es lo que respondió, una idiotez. Se le atribuye a Epicuro una paradoja que habla sobre esto y lo resumió así hace 2300 años. Es que Dios quiere prevenir el mal pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Es capaz pero no desea hacerlo, entonces es malvado. Es capaz y desea hacerlo, entonces ¿de dónde surge el mal? Y por último, es que no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Dicho de otra forma, si Dios puede intervenir y no interviene, entonces o no quiere, ergo no es omnibenevolente, o no puede, ergo no es omnipotente, y agrego yo, o no existe, y todo el teatro moral se derrumba. Esto es muy lógico, Epicuro es demoledor, ¿no es cierto? Y es la pesadilla de los teólogos desde hace 2300 años. Bueno, para no hacer tan complicado este asunto, lo que pasa es que en un mundo bajo un Dios omnisciente y omnipotente, el mal no tiene es incompatible con la existencia de un Dios. Pero ¿qué nos dice este pendejo Alvariño, el Maluma de la apologética? Y bueno, toma la única salida que tiene y responde hablando de las faltas humanas, poniendo ejemplos ridículos, esos que escucharon ustedes, de causa vergüenza ajena causa. Si Dios existe y es omnisciente y omnipresente, como nos lo dice el cristianismo, ¿por qué permite que sucedan tantas cosas malas en el mundo? ¿Ustedes alguna vez robaron algo por muy chiquitito que sea? Ponerle un borrador, por ejemplo, de tu compañero en la Caramelo, escuela. sí. Caramelo, borrador o algo. ¿Alguna vez mintieron? Sí. Todo el tiempo. ¿Alguna vez le maltrataron a sus padres? También. ¿Alguna vez le maltrataron a otras personas? También. Sí. ¿Alguna vez dijeron algo que era falso de otra persona? Sí. Sí. ¡Ridículo! ¡Ridículo! Sí, totalmente ridículo y sin sentido. Pasa que esta cuestión central no tiene una respuesta teológicamente coherente. Y eso de tratar de culparle al ser humano, eso se llama tratar de encontrar en la falibilidad moral humana la razón que exonera a un ser supuestamente perfecto. Es una tontería. Eso se llama falacia de responsabilidad invertida. Pero la lógica es infantil. Fíjense en esto, ellos dicen, Dios creó el mundo,
Y acá bajo un cambio y aclaro bien. Cuando estoy diciendo Dios creó el mundo, estoy diciendo lo que ellos creen, no lo que yo creo. O sea, estamos utilizando las herramientas de su propia teología. Entonces, Dios creó el mundo, por un lado. Dios es omnipotente. Dios permite todas las condiciones del mundo. Lógico, pues si no, no sería Dios. Pero, si el mundo está mal, la culpa es tuya porque alguna vez mentiste. O te robaste un borrador. Para usar su ejemplo estúpido. En filosofía de la religión, esto es un clásico que se conoce como responsabilidad invertida. Culpar al efecto en lugar de la causa última. Además, hay que diferenciar entre dos tipos de males, en principio. Digamos que es el mal moral, por un lado, o sea, lo que una persona puede, el daño que una persona puede hacerle a otra, y por otro lado, el mal natural. Porque ¿cómo se conecta esa explicación que da este tonto con respecto a un terremoto donde mueren 300.000 personas? ¿Cómo se conecta una cosa con la otra? ¿Cómo se conecta eso con bebés naciendo con enfermedades incurables? No se conecta, no tiene relación, es una falsa equivalencia moral, digna solamente de un panfleto de iglesia evangélica. O sea, se dan cuenta que nosotros somos tan malos como seres humanos y como especie, que literalmente nosotros, pese a ser tan malos, queremos buscar otra vez un responsable. Somos tan malos. Y yo no sé cómo definir esta parte. Infantilismo amariconado es lo único que se me ocurre. Somos tan malos. Dirás, corecer. Qué puta. Bueno, vayamos a lo siguiente. Y atender un poco. Después el tipo ahora nos habla de un meme. Y fíjate lo que pasa. Ves un meme donde una persona dispara y después mira a la cámara. ¿Qué hicieron? Busca un responsable. Ese es el ser humano. Che, esperan un poco. Aquí hay otro gol en contra. El tipo ni se dio cuenta. Este Alcornoque habla de un meme. De un tipo que dispara y después mira a la cámara como buscando a quién culpar, dice. El chiste involuntario es monumental. Spoiler, eso es precisamente lo que él está haciendo. No te puedo creer. No, yo no creo que... Si existiera Dios, yo no creo que él permita que un tonto de capirote como este le defienda. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Bueno, ahora vamos a ver un intento fallido de explicar el mal con ejemplos de política humana. Ese es otro clásico. Porque este tipo, cuando ya no sabe qué decir, Alvariño, el lechuguino puro pose, nos sale con un discurso vago sobre políticos ricos y gente pobre muriendo de hambre. Pero la pregunta era ¿por qué Dios permite el mal? Y la respuesta de este figuretti es porque los políticos son malos. Lógica de patio de escuela. ¿Ustedes vieron alguna vez a algún político morir de hambre? No. En todos los países del mundo tienen mucho dinero y buen pasar, ¿sí o no? Sí. Y en esos mismos países que esos mismos políticos administran, hay muchísima gente muriendo de hambre. Claro. Si nosotros hemos administrado mal la tierra, los recursos, los alimentos, el dinero, la distribución de los bienes, la distribución de los servicios, y después de haber hecho mal absolutamente todo, nosotros queremos buscar un responsable. Pobre tonto, ingenuo charlatán. Pero bueno, que los países tengan problemas con sus políticos puede ser en alguna medida cierto, pero es irrelevante. Lo que está haciendo este tipo es describir injusticias humanas, pero no explica el problema de fondo. ¿Por qué un Dios supuestamente omnipotente las permite? O sea que este mea pilas elude la cuestión. Si Dios puede intervenir y no lo hace, su omnibenevolencia queda refutada por evidencia empírica y el problema del mal sigue intacto. Entonces, resumiendo todo este asunto, pues ya me tiene cansado este lechuguino, la pregunta original no tiene respuesta en su discurso. Primero, el mal natural, lo que ya vimos, por ejemplo, los terremotos, no pueden atribuirse a caramelos robados, no pueden atribuirse a cuestiones relacionadas con la acción del hombre. Y segundo, peor para él todavía, el mal moral, que los políticos hacen todo mal y etcétera, ese mal moral tampoco puede atribuirse a nuestra imperfección. ¿Por qué? Y porque según la doctrina cristiana, Dios es omnisciente. Y si es omnisciente, Dios nos creó
sabiendo exactamente lo que haríamos. Pudo crearnos de otra forma, pero eligió no hacerlo. Entonces, la teología cristiana siempre tropieza con esta contradicción estructural. Le pueden dar 1000 vueltas al asunto, porque para eso está la teología, para inventarse historias, para hacer narrativas ficticias, tratando de exonerar a Dios del asunto. ¿Por qué? Porque esa es la vía de escape de la teología para evitar enfrentar a la realidad. Entonces, esto tiene toda la pinta de ser una especie de estafa moral cristiana. Punto. Y lo más simpático es que hay un versículo que desmantela toda la teodicea. Es Isaías 45:7. Isaías capítulo 45, versículo 7. Y ese es uno de los pasajes más teológicamente contundentes del Tanaj hebreo, del Antiguo Testamento. Y digamos que su relevancia para la discusión del problema del mal es extraordinaria, porque el texto dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, Yahvé, hago todo esto. En otras palabras, el texto afirma explícitamente que Dios es el creador del mal. Y eso tiene consecuencias demoledoras para todos estos charlatanes de la apologética. Si el propio Dios bíblico declara ser el autor tanto del bien como del mal, ¿no es cierto?, entonces ninguna teodicea basada en el libre albedrío, que es lo que propone este figurete y charlatán, ni basada en el pecado o en el castigo, etc. Nada de eso tiene coherencia interna. O sea, esto es el desgarramiento lógico de la teodicea. La existencia del mal no puede atribuirse a decisiones humanas cuando el propio Dios reivindica su autoría, ¿no es cierto? Es que es una cosa, es una bomba atómica ese pasaje. Pero los tipos están ahí tratando de sobrevivir en medio de la toxicidad de su propia Biblia. Es una risa. Estos apologetas son una risa. Y haciendo un poco de consideraciones ya finales para ir cerrando este capítulo, digamos que el apologeta, como este charlatán, vive en una burbuja hermética donde todo está resuelto para él antes de empezar. Son como unos dogmas que están preestablecidos y dentro de los cuales se maneja: Dios existe, la Biblia es verdadera, Jesús resucitó. Y cualquier duda es una falla moral, no un problema epistémico. Entonces, el pensamiento crítico queda, digamos, sustituido por una especie de cinta transportadora de dogmas. Por eso que vemos que este charlatancito no argumenta. Ustedes vieron que su estilo es recitar, tipo recita. No examina. Él repite las tonterías que escuchó decir a sus ídolos de la apologética mundial, al McDowell, al Strobel o a Lane Craig, uno más payaso que el otro. Entonces él simplemente repite y no razona, sino que racionaliza, que es muy distinto. Entonces están ahogados, todos están cortados por la misma tijera. La falacia es su pan de cada día. Si hay sufrimiento, es culpa del hombre. Si hay cosas buenas, es gracia de Dios. Si Dios comete atrocidades en su propio texto, hay que interpretarlo. En fin, eso es así. Es por eso que ellos se mueven en un ecosistema seguro, digamos, en los templos, las charlas motivacionales, esto puro puñeta, estas estupideces, y en falsos debates contra interlocutores que son complacientes, como los que vemos en sus videos de YouTube. No son entrevistas, no son debates, son publinotas. Está todo preparado para que ellos tengan un momento de gloria.
Pero fuera de esa burbuja, sus tonterías se derriten como un helado en un microondas. Bueno, pero seguramente lo más cómico, o por ahí lo más trágico, quién sabe, ¿no es cierto? Es que esta gente cree que está defendiendo la verdad, pero en realidad todos sabemos que apenas defienden su incapacidad de pensar fuera del guión. Bien, gracias por llegar hasta aquí. Nos reencontraremos en breve. Hasta pronto y que la duda te acompañe. Soundstripe.